entonces vamos a abordar el concepto o vamos a trabajar directamente lo que son los tipos de cilindro. Entonces, tema 3, ¿listo? Tipos de cilindros. Entonces, nosotros los hemos mencionado ya en algunas ocasiones, sin embargo, el día de hoy pues vamos a eh, trabajar formalmente con la clasificación y a ver cuáles son los tipos de cilindro que nos podemos encontrar y sus características. Entonces, ya sabemos la definición de cilindro, sabemos que tenemos bases circulares y las paredes, entonces al desarrollarlo en su desarrollo plano, valga la redundancia, nos resulta un rectángulo, ¿cierto? La semana pasada dábamos unos visos de cómo sería un cilindro inclinado y cómo sería un cilindro recto, y esos precisamente son los tipos que vamos a retomar el día de hoy. Entonces, dentro de tipos de cilindros vamos a contar con dos. Tenemos los cilindros rectos y los cilindros oblicuos, pero los oblicuos entonces ya ahorita los vemos porque ellos también tienen una clasificación interna. Entonces, cuando hablamos de un cilindro recto, es porque el eje de rotación de este cilindro, entonces el eje de rotación de este cilindro es perpendicular a las bases. ¿Listo? Es perpendicular a ambas bases. Recordemos que las bases en cualquier cilindro, y esto aplica tanto para los rectos como para los oblicuos, las dos bases son paralelas entre sí. ¿Listo? Es decir, que si las prolongamos no se cruzarían en algún lugar. Este cilindro recto es el que nosotros llamamos el sólido de revolución. Entonces, este cilindro recto es el sólido de revolución que resulta de girar un rectángulo sobre uno de sus lados. Un rectángulo sobre uno de sus lados. Con el cilindro oblicuo, que es el otro que vamos a ver ahorita, no sucede eso. ¿Listo? El sólido de revolución siempre va a ser el cilindro recto. Entonces, estos cilindros rectos, además de ser también el sólidos de revolución o de tener el eje de rotación perpendicular a la base, entonces vamos a tener en cuenta que, que las secciones rectas, de cualquier cilindro recto van a ser circunferencias también. Esto no sucede en los cilindros oblicuos. ¿Listo? Cilindros rectos ya los hemos visto. Entonces tenemos una base, ¿cierto? Y tenemos que las alturas, entonces, los lados, las caras laterales me van a formar ángulos de 90 grados con la base. Es más, con ambas bases me va a formar ángulos de 90 grados. Y si miramos la altura, recordemos que la altura me une los dos centros. Entonces, centro y centro, que es el mismo eje, ¿listo? Este eje de rotación del que estamos hablando. Entonces, este eje de rotación y esta altura me forma ángulos rectos. Recordemos, este ángulo es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, tanto en los lados como en el eje. Ahí tendríamos entonces formación de ángulos de 90 grados. Y eso se aplica en la base inferior, como las acabo de dibujar, pero también acá en la base superior. Entonces, este ángulo formado entre la base y el lado es de 90 grados. Aquí la circunferencia o el círculo de la base y la altura también se forman ángulos de 90 grados. ¿Listo? Ese es el sólido de revolución, el cilindro recto. Primera clasificación. El segundo tipo de cilindros, en este no voy a hacer más énfasis, que es el que hemos abordado los últimos dos temas. Entonces voy a enfatizar un poco más en el otro tipo de cilindro. Entonces el segundo cilindro es llamado cilindro oblicuo, es el llamado cilindro oblicuo. ¿Listo? El cilindro oblicuo, en términos generales, vamos a tener en cuenta que la diferencia respecto al recto es que el eje de el eje
Y las bases, el eje, solo el eje, y las bases no forman ángulos de 90 grados. ¿Listo? Esa es la característica de un cilindro oblicuo. Ahora, dentro de los cilindros oblicuos vamos a encontrar dos tipos. Tenemos el cilindro oblicuo de base circular y vamos a tener el cilindro oblicuo de base elíptica, pero ya ahorita entramos a retomar el de la base elíptica. Vamos a empezar con el de base circular. Entonces, el de base circular, ya sabemos cuáles son las bases, son las dos superficies. Entonces, vamos a dibujarlo para hacernos una idea y después describir las características. Entonces, tenemos base circular, ¿listo? Otra base circular. Esas dos bases deben ser iguales y nuestro cilindro pues va a estar oblicuo. Oblicuo lo podemos entender como sinónimo de inclinado. Y nos vamos a dar cuenta que el eje viene siendo la que mide las dos, el que mide los dos, el que une los dos centros, el ángulo que forma aquí con la base no es de 90 grados. Este ángulo mide más de 90 grados. Más de 90 grados. Mientras que por este lado, pues va a medir menos de 90 grados. Al contrario. Entonces tenemos ahí que los ángulos formados no son de 90. Entonces entre el eje y las bases, esos ángulos no son de 90 grados, por eso es un cilindro oblicuo. ¿Listo? Ahora, el que sea de base circular es porque esta figura que tenemos acá es un círculo. ¿Listo? Entonces, es un círculo. Eso es lo que me da a entender, eso es lo que me indica que ese cilindro sea de base circular. ¿Listo? Ahí y aquí en la otra base también es un círculo. ¿Listo? Las características van a ser similares, vamos a tener dos bases, entonces son dos bases, que en este caso son dos bases circulares, ¿listo? Dos bases circulares. Aquí no se ve la base circular por la perspectiva, ¿no? Pero recordemos que si lo vemos desde la parte superior, nos va a quedar una circunferencia, no una elipse, sino una circunferencia. Entonces tenemos dos bases circulares. Y la otra característica, que es la misma que tenemos en los oblicuos, bueno, esas dos bases son iguales, ¿no? Estas dos bases son iguales. Y ya sabemos que el ángulo que forman las bases con el eje no es de 90 grados. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos de la definición de cilindro oblicuo. Ese es el de base circular. Entonces recordemos que la base es un círculo. ¿Listo? Bueno, de hecho dos, pero ya ahí entendemos. El otro tipo de cilindro oblicuo es el que tiene, es oblicuo, de base elíptica. ¿Listo? De base elíptica. Si es de base elíptica es porque la base ya no es circular, bueno, las bases, sino que son elipses. Entonces aquí voy a colocar que las bases son elipses. Las bases son elipses. Cuando yo hablo de elipses es lo que mal llamamos óvalo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de elipse, estamos hablando de esta figura. ¿Listo? Esa es una elipse. ¿Listo? Esa vista, esto es vista superior, ¿listo? Vista desde arriba. Entonces, a la hora de dibujarlo, pues nos va a quedar digamos que el gráfico va a quedar similar, ¿cierto? Tenemos una elipse, tengo otra elipse, que recuerden que esas dos elipses deben tener el mismo tamaño, entonces la voy a copiar y pegar. Entonces tengo las dos elipses y lo que voy a hacer es unir esas dos elipses por medio pues de los lados, las laterales. Para construir una elipse, entonces nosotros la vamos a hacer pues, de manera manual, entonces sería ahí hacer uso de su pulso, prácticamente. Tendríamos entonces las paredes de este cilindro
Recuerden que en este caso, aunque se ven iguales, la diferencia es que esta base sí es elíptica, mientras que en este cilindro que tengo en la parte superior, la base es un círculo, ¿vale? Entonces, bases elípticas. Las demás características son iguales. Las dos bases son iguales, las dos bases son elipses y solamente va a haber una diferencia y es en las secciones rectas. ¿Listo? Que voy a anotarlos aquí a los lados. Entonces, la última característica acá del cilindro oblicuo de base circular es que la sección recta es una elipse. Aquí se cruzan. ¿Listo? Mientras que en la elíptica vamos a tener que la sección recta es un círculo o una circunferencia. ¿Listo? Entonces, recordemos que la sección recta es es el corte que se hace perpendicular al eje. Entonces, en el cilindro de base circular, en este cilindro de acá arriba, tenemos que el eje es la línea azul. Entonces, yo debo hacer un corte que sea perpendicular. Fíjense que no me queda en la misma dirección de las bases, ¿no? Queda en una dirección diferente. Esta figura que se forma aquí, esta figura que estoy aquí marcando en rojo, es la sección recta. Y si las bases son circulares, entonces la sección recta es una elipse. En el cilindro de base elíptica, pues pasa lo contrario. Entonces, nuevamente, hago el trazo, me queda ángulo de 90 grados y el dibujo que yo formo acá, o sea, la sección recta, entonces aquí esta sección recta, es una circunferencia o si lo rellenamos sería un círculo. Ahí tendríamos entonces ya todos los elementos de los cilindros de la clasificación. Entonces tenemos cilindro recto, ¿cierto? De la parte superior, cuando la base y el eje forman ángulo de 90 grados. Tenemos cilindro oblicuo, que es cuando la base y el eje no forman ángulos de 90 grados. Y dentro de los oblicuos podemos diferenciar dos tipos de cilindros, los que tienen base circular y los que tienen base elíptica o en forma de elipse.